pasar un espléndido día de invierno bajo cubierto, ¿verdad que se agradece? Si lo hubiésemos hecho en mayo, a lo mejor hubiese sido invierno, estamos en invierno. El invierno no se le come el lobo y el invierno que no tuvimos, pues viene. Ahora el caso es que le tengamos, que venga frío para curar los jamones y agua para luego poder tener en el mes de agosto tanto los animales donde formamos parte como el resto de la naturaleza. Vamos a hablar, yo al menos durante 10 minutos, sobre la historia de la caza aquí en Arauzo de Miel. ¿Cuándo creéis que ha podido ser el primer momento en el que se ha cazado aquí? Venga. Os vais a equivocar en lo que digáis, da igual, decid cualquier cosa. Fernando, tú mismo, en el Paleolítico. He hecho la pregunta a la persona equivocada. Ha acertado, efectivamente. Entonces, la primera caza que aquí se dio fue precisamente en el Paleolítico. Una época en la que todos podíamos ser cazados, cazadores y susceptibles de ser devorados por otro animal que iba a disponer de nuestros recursos físicos para poderse alimentar. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos cómo era en el Paleolítico? Pues si vais a Atapuerca o vais al Museo de la Evolución de la Humanidad, podéis ver, o al diorama que tienen aquí en Salas de los Infantes, podéis ver imágenes de un grupo de animales que se unen para ser más listos, más rápidos, más hábiles que la presa a la que van a cazar. Pero ellos mismos podían ser susceptibles de ser cazados. Si nos vamos más lejos, podemos coger esta imagen de la Peña de Cárnago en Asturias, porque es de aquí, y vemos que hay imágenes de un animal que un grupo de humanos le han cazado. ¿Cómo? Al acecho. ¿Cómo? Siendo más listos, más inteligentes, más hábiles y trabajando en grupo. Esto nunca lo hacía una persona sola. Si nos vamos a otra pintura allá por el Levante, nos vamos muy lejos. Vemos que ocurre exactamente igual. Pero es que si fuésemos a otros lugares, fuera del continente europeo, donde hay imágenes de la época del Paleolítico, allí, pues no tiene que ser en cada continente las épocas exactamente iguales en el tiempo, vemos que es lo mismo. Un grupo de humanoides, que tampoco tienen por qué ser homo sapiens como nosotros, podrían ser neandertales, cromañones, otras especies distintas. Luego, se cazaba ya en aquella época. Si venimos a la prehistoria, un poquito más acá, la época de Clunia. La época de Clunia, entre el siglo I y siglo II antes de Jesucristo, cuando aparecieron por aquí los romanos, ¿qué ocurría ahí? ¿Cómo se cazaba? Bueno, pues ahí había la tribu arevaca del pueblo celtíbero, que es la que tenía esta zona, y el lugar de habitación que conocemos más próximo a Arauzo, ¿cuál es? Clunia. Lavaquierna es Clunia y Numancia, como principales núcleos habitados. Aquí hay demasiada luz, no se va a ver bien. A ver, apaga cualquiera, la que quieras, y vemos si nos vale o no. Fenomenal. Qué bien has hecho. Entonces, esto es una representación esculpida en piedra, donde en el centro debería de verse por aquí, veis un caballito, las patas de adelante, las de atrás, los cuartos traseros, un jinete, algo que lleva en el brazo derecho, que puede ser una herramienta de caza como una lanza, la cabeza del caballo, y aquí, bueno, pues se supone que, aquí ya se ve muy mal, que tiene un oponente, que puede ser un animal para cazar o bien una persona. Si nos vamos a esta otra imagen, también de Clunia como la anterior, y las tenéis en el Museo de Burgos, aquí ya se ve mejor, ¿verdad? El jinete lleva aquí una guarda, un escudo de caza, o podría ir contra una persona para defender o conquistar alimento o territorio, o bien contra un animal. Si nos vamos a esta otra, esta es más perfecta que la anterior. Aquí veis al jinete con su caballo, su lanza hacia adelante, y aquí hay un animal, ¿le veis? ¿Qué puede ser? Ni idea. Pero aquí estaba ya cazando, está seguro que estaba cazando. En esa imagen, en la parte de abajo no hay nada relativo a la caza. Si vamos a ver esta otra imagen, aquí os sugiere unas patitas por aquí, unas patas delanteras por acá, una cabeza. ¿No recuerda el caballito que dicen los sorianos que es su emblema provincial? Bueno, y nuestro también, esto está de Clunia. La fíbula, que era para sujetar la ropa, que ellos han tomado como emblema regional, pues aquí los celtíberos lo hacían y este es el caballito. Pero no es lo más importante esto. Lo más importante de esta imagen es aquí abajo, que hay unas grafías que es la ortografía que utilizaban precisamente los arevacos. ¿Nuestros antepasados o no? Porque no sabemos si llegaron a ser los antepasados o si hubo una zona desértica
después de la caída del Imperio Romano, y a partir de ahí, pues luego los que lo repoblaron no tenían que ver nada con los anteriores. No lo sabemos. Luego, aquí está explicando algo que es de difícil interpretación, yo no soy paleógrafo y no lo voy a interpretar, pero hay algo quieren decir con la imagen de este caballero que está montado a caballo y que está en posición de lucha. Esto ya es cuando eran cazadores, guerreros, pastores, soldados. Época romana. Aquí todo estaba ya mucho más estandarizado. Esta estela es muy bonita y está muy bien conservada. Lo más bonito de aquí es lo que está en la parte de abajo, si me permitís, vaya, lo he dado demasiado fuerte, vamos a repaginar. Es esta escena que está en la parte de abajo de la escena. Esto es, ¿qué veis ahí? Un torito, una res, y aquí que vemos, una vaca, ¿veis el ternero? Y aquí que está el pastor. Este podría ser guerrero, cazador, pastor al mismo tiempo, o un pastor especializado, mientras que otros estaban especializados ya en el mundo romano en ser soldados y solo soldados. Si nos vamos a esta época antigua, había una lápida en Clunia que se perdió a finales del siglo XIX, de Sempronia Paterna, cuya lápida que sí que se conserva en la iglesia de Doña Santos, os sugiero cuando vayáis, la veáis. No tiene nada que ver una lápida con la otra, pero solamente que está hecha por la misma señora. Lo debía ser alguien con dinero, con posibles en aquel momento. Es una estela dedicada a un niño de 12 años que ya era cazador, con 12 años, y se llamaba Selectibus. Con 12 años no era un niño, era un hombre, y tenía que alimentarse para sí mismo y para la tribu a la que pertenecía, para la casa familiar. Su ama era Sempronia Paterna y está publicada por el arqueólogo Habner en 1899. No se sabe dónde iba a parar, se ha perdido, pero sí que tenemos el texto y dice: cuando maté los fieros jabalíes, digo, cuidado, aquí ya había jabalíes y se cazaban en aquella época. ¡Qué placer para el viejo cazador! Y dice el arqueólogo, su amo creo, el viejo cazador. Luego ya el amo de la casa, el dueño, también era cazador. Cuando cogí los ciervos fugaces, ya había ciervos aquí, ya los cazaban. ¡Qué alegría para toda la casa! Porque era un triunfo el conseguir alimento, pues para poderte alimentar, valga la redundancia. La patrona restauró el recuerdo cuando pasó por los campos y así de mi gloria permanece un testimonio veraz. Bueno, dice el arqueólogo que le parece muy bien, que tenía el artista que puso esto en el epitafio de la lápida, pero fijaos lo importante es que había ciervos, había jabalíes, se cazaban, con 12 años ya los cazaba y se consideraba un hombre, a un chaval de 12 años, que hoy le protegemos como si se fuese a tropezar y a caer por sí solo, ¿no? Dice que la patrona por los campos, los enterramientos estaban siempre fuera de la ciudad, no estaban dentro de la ciudad por cuestiones higiénicas. Luego, esta señora erigió a este niño que debió de morir muy joven, con 12 años, como un importante cazador en la casa para la que trabajaba. Debió de ser un siervo. La época condal, damos un salto. ¿Qué ocurre aquí con la caza? Pues vamos a Fernán González. Recordaréis quizá la leyenda del Azor, el caballo, que si hizo una apuesta con el rey de León, entra dentro de la leyenda. Pero lo que sí que es verdad y verídico es que cazaban en aquella época con azores, con halcones. El arte de la cetrería se desarrolló, el infante Juan Manuel, o sea, hay diferentes aristócratas que escribieron, primero porque tenían dinero para poder decir a alguien que escribiese lo que sabían de una determinada disciplina como era la cetrería, y gracias a eso Félix Rodríguez de la Fuente, ¿dónde se ilustró para empezar a desarrollar de nuevo la cetrería? En estos escritos medievales. No se lo inventó, sino que fue a quienes sabían para entender. Luego tenemos el azor como un elemento de caza distinto a los que vimos antes, que eran con flechas, que eran con lanzas, con trampas, con acecho y recoger a la pieza en un lugar en el que no se podía defender, en algún ribazo. Vamos a la estatua de Fernán González y de nuevo la leyenda del Azor. Luego fijaos qué importante es a lo largo de la Edad Media la caza con aves rapaces. Si nos vamos al Arco de Santa María y vemos a Fernán González, aquí le vemos en plena majestad como justiciero, con la espada. Fijaos que en los anteriores iba con un azor y la espada no era lo importante, porque estaba en sesiones de cetrería. Aquí, sin embargo, lo importante era manifestar su poder, su autoritas. Aquello que le investía el poder real, porque él no era rey, era un conde, para poder dictar y poder gestionar un territorio. Aquí, las palomas, todos aquellos pájaros que podían tener miedo
al conde porque llevaba un azor en su brazo, ya no le temían. ¿Qué tiene aquí el conde Fernán González en su mano izquierda que se le ha posado? Parece una paloma, ¿no? Luego la paloma no tenga la espada, porque no es un elemento que a ella le pueda impresionar, pero sí el azor. Si nos vamos a Santo Domingo de Silos, aquí veremos de nuevo cazadores, guerreros, pastores, agricultores y soldados, ya especializados. Entre el siglo XI y el siglo XIII, ¿habéis visitado Silos? Qué bonito, ¿verdad? El ciprés. Y leer de nuevo el soneto de Gerardo, digo, qué bonito ver toda la estructura que hay en piedra a lo largo del claustro, pero ¿se os ha ocurrido mirar al techo? Pues id un día y solamente mirad al techo. Un poquito de dolor de cervicales vais a sacar, pero vais a ver esto que está en las vigas del techo, y aquí podemos ver una especie de torero, porque lleva ahí como una capa, para burlar seguramente. Aquí lleva pues una lanza, y aquí vemos lo que puede ser un novillo. Escenas de caza es lo que nos vamos a encontrar. Podemos ver también escenas de caza con ballesta. Aquí tenemos al hombrecillo. También tenemos, ¿esto qué puede ser? Un oso. Aquí hubo osos. Pues claro, quizá más arriba en la sierra. El último oso que se mató en la Sierra de la Demanda fue en Balmala, un pueblo que ya cae en Santa Cruz del Valle Urbión, al otro lado de la sierra, cerca de Pradoluengo, hacia los años 20 del siglo pasado. Un oso que ya no tendría descendencia porque estaba él solo, y es el último oso que se cazó, o que se supiese, porque sacaron fotografías y lo declararon. A lo mejor furtivamente podría quedar alguno más, pero de eso pues no cabe ya más que el campo de la especulación. Y luego también tenemos escenas de caza a caballo. Luego la caza se siguió dando durante el periodo de la Reconquista, en lo que fue el poblamiento de todas estas poblaciones. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a pegar un salto en el tiempo y nos vamos a 1761. Aquí, en pleno siglo XVIII, ya está establecido perfectamente lo que son las cazas, tanto de pesca, que podemos ver allá a la derecha en el primer párrafo, habiendo notado la Junta de Obras y tal, pero esto lo hace el capitán corregidor de Aranda de Duero, y está copiando un texto que era único en todo el territorio de la península, en las islas y en las provincias de ultramar. Desde un solo sitio daban la misma reglamentación para todos los lugares, y luego los corregidores tenían que coger y eso llevarlo adelante. Lo volvían a imprimir y hacían una copia pues para distribuir a quienes. ¿Veis que aquí pone Arauzo de Miel? ¿Veis que aquí pone vamos a ver a la justicia depósito de Arauzo de Miel? Bueno, pues esto está en el archivo municipal. Son unas 12-14 páginas y tiene toda una parte de ellas sobre la caza y la pesca, que son esta página y las dos siguientes. Si alguien tiene interés en leérselo completo, que no molesta a María Luisa en sacar el original, me lo dice y está escaneado. Lo tengo escaneado, se lo paso y esta misma noche, o mañana, o pasado, lo tendrá en su correo electrónico. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí deciros que una de las cosas que he sacado más curiosas es la caza con liebre con galgos y la licencia que tenían que sacar los cazadores, y no les daban licencia más que para 1 o 2 galgos. Otra anécdota es que a principios del siglo XIX, un poquito más tarde de esto, ¿sabéis quién fue Eugenio de Aviraneta? Quizá habéis leído a Pío Baroja. ¿Sabéis quién fue Juan Ángel González de Navas, un aranceño en la Guerra de la Independencia? Bueno, pues estas personas tenían galgos y entre ellos se comunicaban en plena Guerra de la Independencia con galgos que iban al lugar de donde habían partido, donde estaba su casa, y los utilizaban no solo para cazar, sino también para llevar mensajes, como curiosidad. Esto no lo pone el documento, esto va como propina aparte. Tenemos de 1769 otra real cédula donde actualizan todo lo anterior con más normas, y también así ponen otras. Y esta, pues, cosa curiosa que he visto de la caza, que regula la caza de gorriones como un elemento de sustento que se podía comer, y habla del uso de la escopeta para defensa de cosechas o ganado. De las cosechas, ¿contra quién? Podían disparar los agricultores contra aquel ganado que invadía sus fincas, donde estaban en aquel momento pues los trigos, las cebadas, los garbanzos, las huertas. En pleno apogeo, por la noche pues podían entrar animales salvajes, estos animales pues poder echar a perder la cosecha. Y no era ilegal, tenían autorización para poder disparar, o para el ganado. Y aquí enseguida vamos a acordarnos pues del ataque del lobo. Escribí en este artículo
en el último que ha salido el viernes, en cosas que no he contado aquí, en esta breve reseña, o si leéis el periódico, pues ahí tenéis otros ejemplos de alimañeros, de cazadores y de cómo la caza ha sido algo consustancial a esta zona. Esta bonita foto es de entre los años 1955 y 65. Aquí conocéis a muchos de ellos, ya no vive lamentablemente nadie de ellos, todos han fallecido, y podemos ver ahí liebres, podemos ver, parece que salvo liebres no hay el día de la liebre. Eustacio, el cazador del que luego se va a hablar bastante durante las jornadas, es esta persona de la izquierda, que es el que, donde se hospedaba Félix Rodríguez de la Fuente cuando venía aquí a Arauzo. Si queréis esta fotografía, es gentileza de la familia Sánchez, luego si la queréis a alguien, pues se os puede pasar, si la queréis tener. Esta otra fotografía, ahí tenéis a Félix Rodríguez de la Fuente, pero está con Eustacio Hernando, Eulogio Hernando, con Salva el Maestro, Camilo, Máximo Mozo, Julio Benito, Consuelo Benito Barbadillo, que la invitaron. Es la única persona de todas las que están aquí que vive y que sabe, que nos ha contado que venía del colegio que estaba interna, y su padre le dijo: sube al camión, que vamos a poner unas plataformas con Félix para poder hacer el rodaje de películas. Y se fue con ellos. A ver, que están con su faldita, ella seguro que no subió a ningún pino, ni salió ni movió tablas, pero en este camión aquí llevan todas las tablas. Aquí estaba Hilario Pérez, que era el guarda forestal, pues sería agente medioambiental. Aquí tenemos a Félix, a Valerio Hernando y a Nicolás Hernando. Están en una jornada en la que se instalaron aquellas plataformas de donde probablemente salía una de las imágenes de Pirata de la Espesura, y algunas otras imágenes que luego se han utilizado mezclando unas zonas con otras. Y están en la Fuente Bañuelos. Seguramente que los que sois de aquí, ¿verdad? Esto os recuerda, aquí ahora hay unos chopos, hay algunas mesas, pero el lugar es lo mismo. Y este es el camino que va hacia la Nagonda y la Fuente del Pobre. Aquí tenemos en la parte de atrás, ¿qué es lo que pone? A mi querido amigo Julio, con todo cariño, Félix Rodríguez de la Fuente. Hay otras, sí, esto lo escribió la tía Consuelo, pero esto es letra de Félix. Y hay unas fotografías que están dedicadas a Dulce, en fin, muy entrañable. Bueno, pues mi parte de la charla acaba, ahora va Isidro a explicar el siglo XX y vamos a ver. ¿Quieres la siguiente? Pues tengo que volver a abrir y pegarla. Ya está, tengo esta otra. No sé del problema que les está llegando a hacer perder la vida. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Disculpad, es que vais a ver que tiene sentido, ya os digo que se vea mientras que os la comento. Pero bueno, nada, esto se trata, sí, de un breve recorrido por la historia del siglo XX. Sí, es un breve recorrido, de verdad. Venga, entonces, nada, bueno, ya sabéis que esto viene de lejos, como os ha contado Alfonso, viene del Paleolítico, sin duda, y todas esas épocas históricas. Bien, pasamos la Ilustración, entonces tenemos, ya sabéis, reales gabinetes de historia natural, posteriormente el Museo de Ciencias Naturales, ¿vale? Se va avanzando con la ciencia y pues llegamos a la época actual, ¿no? Con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vale, que nos situamos porque yo voy a hablar un poco de la caza en relación a la ciencia en el siglo XX, ¿vale? Y de la evolución y sus aportaciones, visto desde Arauzo en Mier. Entonces, tenemos que ir a Santo Domingo de Silos. Aquí tenemos a Saturio González Salas, que crea el Museo de Historia Natural y lo hace en colaboración con otros museos, como por ejemplo el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Vale? Ahí tenéis de Madrid, ahí tenéis una carta dirigida a Ignacio Bolívar, Madrid, 1911, y dice: tengo el gusto de enviarle una caja de animalitos disecados para el museo, algunos de la excursión que me ha enviado mi hermano. Pues creo que le he enviado los demás. Y bueno, le manda un lobo de la Sierra de la Demanda, un gato montés de buen tamaño y algunos ratones de Francia y Suiza. Porque Saturio González Salas trabajaba con los museos europeos, pero con material de aquí, material de la zona, ¿vale? Los cazaba principalmente con su hermano, Norberto González Salas, y aquí tenéis un ejemplo de sus actividades en la sierra, en diferentes lugares, pero principalmente en la Sierra de Guadarrama, donde fueron becados por el CSIC,
para realizar una estancia de 3 meses y con ello contribuir a un objetivo que tenía el Museo de Ciencias Naturales, que era alimentar las colecciones científicas y desarrollar publicaciones de calidad. Entonces, para ello necesitaba un trabajo de campo, y aquí estáis viendo pues, cómo capturan ejemplares de Vulpes silacea, el zorro, el silacea ese es de Silos, además. Y luego también Saturio González Salas y bueno, otros ratones, tal, bueno, pues para esas colecciones. Aquí estamos viendo el Museo del Museo de Historia Natural de Silos, donde llegó José Antonio Valverde Gómez con 25 añitos, un autodidacta que daba de comer a sus 7 hermanos disecando animales, taxidermista, y que vino a Silos porque bueno, él tenía unas lecturas que conducían hasta allí. O sea, a él le gustaban los libros de animales, ¿vale? Y todo conducía a Silos, así que se fue a conocer al padre Saturio González Salas. Aquí le tenéis a Valverde con los monjes de Silos. Estuvo durante 3 estancias por aquí y bueno, salían por las mañanas y por las tardes a coger bichos al monte, básicamente, ¿vale? Y bueno, pues él aquí, José Antonio Valverde, empezó a elucubrar sus teorías sobre las comunidades de vertebrados. Y bueno, este chico terminó fundando el Parque Nacional de Doñana, ¿no? La Estación Biológica de Doñana. Pero bueno, aquí tenía 20 años, todavía era un poco pronto, 25 tenía aquí. Bien, pues nada, era muy amigo de Félix. Aquí veis que se van de excursión a Novelda, lo veis ahí abajo. Se van a Novelda, en tren, ¿vale? Aspe, Alicante, con Felixón, en septiembre del 54. Eran muy colegas, porque como bien os ha contado antes Alfonso, pues Félix le pidió a Valverde que le dejase sus manuales de cetrería para ver si la recuperaba, la cetrería. Y entonces, pues, bueno, por eso se hicieron amigos y se iban de excursión juntos. En esa excursión llegan a Novelda, tenían unos amigos allí, Manuel Navarro, y veis ahí en la esquina inferior izquierda ¿qué pone? Seguro que lo leéis todos. Es lo único que se entiende, ¿verdad? Azor. Estaban locos por tener un Azor. La fecha es el 27 de noviembre del 54. En este viaje en tren yo estoy seguro de que Tono le dijo a Félix, en Arauce de Miel, bueno, vete a Silos que allí te conducirán, ¿eh? Y así es como terminó llegando al padre Saturio González Salas, y desde ahí a Arauce de Miel, donde conoce a Eustasio Hernando y le lleva a por ese Azor que estaba en un pino. Y veis cómo dice abajo abajo que dice cogió un macho adulto, porque era en este momento otro cazador más. O sea, desnidó a botafuego pues eso, como un animalero más, como lo hizo Ramón Hernando, que nos lo ha contado, ¿vale? Bueno, y como lo hacían siempre, como lo hacíais siempre aquí, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? Pues porque ya sabéis que aquí la caza de alimañas está premiada. Bueno, pero a lo que quiero ir es que esto era una práctica muy normal, ¿vale? Los alimañeros arauceños, hombres, mujeres, niños y niñas, realizaban su labor eficazmente y además premiado por las instituciones, generando graves daños a las poblaciones de mamíferos y de aves rapaces, que de eso se trataba, de la extinción de los animales dañinos. Aquí eran muy eficaces los alimañeros arauceños, como digo, niñas, madres y niños, hombres y todo el mundo. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Manolo Bravo, que el 25 de junio del 56 se dirige al ayuntamiento con unos pollos que identifican como Azor, ¿vale? Él los firma, él firma la recepción, tenía 13 años él, pero esa letra tan bonita, y ahí veis Azor, eso es del secretario, ¿vale? 8 pesetas. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en el año 56 de repente aparecen los Azores, entre las capturas de alimañas, que eso no existía antes de que llegase Félix aquí, ¿vale? No aparece la palabra Azor en lo que yo he podido revisar. ¿Y por qué? Pues porque ya estamos hablando de que Félix no solamente llega un momento en el que quiere usar la cetrería como un hobby o un método de caza, ¿vale? Sino que se dirige a la protección de las llamadas alimañas, ¿no? Pero al mismo tiempo Félix es un cazador y escribe en revistas de caza, en Montes, en la revista Montes, escribe un artículo en que habla de la moderna cetrería, y tirando de ese hilo que os ha mostrado Alfonso, de
los reyes cetreros y los nobles cetreros, pues le presenta a los cazadores del siglo XX el por qué no nos comportamos como caballeros y respetamos a las aves nobles. Entonces, esto lo hace a través de las cazas, de la revista, perdón, de Montes. Bueno, al mismo tiempo, ya sabemos que viene aquí, junto con otros miembros de diferentes clubes, entre ellos clubes de cazadores, ¿vale? Como Alción, son cazadores que anillan aves para luego el estudio científico y se publican en revistas como Aldeola, que es la revista de la Sociedad Española de Ornitología, creada en el 54, entre otros por Félix y entre otros por una serie de cazadores. Bien, pues aquí estáis viendo un documento que casi es inédito, aunque lleva en esa revista 60 años, pero que yo no lo he visto en ningún otro sitio, y es los anillamientos de Félix en Araluce de Miel. Y bueno, pues ya veis que son rapaces y que coincide por fechas pues con la grabación del nido de alas y garras en el caso del año 64. Luego en el 67, que es la imagen de abajo, estáis viendo que el que anilla es J. Garzón, Jesús Garzón. Tenía 20 años cuando vino aquí. Luego le conocéis porque creó el Parque Nacional de Monfragüe, ¿vale? Y porque fue director general de Medio Ambiente de Extremadura, porque metió las ovejas en la Puerta del Sol, gran defensor del mundo rural, murió hace un año y medio más o menos. Y a mí me ha contado el recuerdo que tenía de lo bien que huele este pueblo a Sabinar y a Pinos. Pero bueno, pues lo hacían en colaboración también con cazadores, como los del Club Adacción. Y bueno, pues ya el cambio de mentalidad que está provocando la acción de estos alimañeros orientados a la colaboración con los científicos va destinado a la difusión de lo que es la ciencia a través de medios como libros. Acabamos de ver, bueno, este es el arte de cetrería, pero estas son las pelis de alas y garras, que ya sabéis que se rodó aquí una serie de imágenes. También las aportaciones de Araluce de Miel a las colecciones de la Estación Biológica de Doñana. Ahí lo estáis viendo, este azor, pues cuando fue capturado nació como una alimaña, porque fue capturado en el año 65, pero es que en el año 66 cambió la legislación precisamente de caza y se consideraron especies cinegéticas, se dejaron de considerar especies cinegéticas, por ejemplo el lince o el azor, entre otros, ¿vale? Bueno, y también tenemos especímenes de Araluce de Miel en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, que también han sido cazados, ¿vale? Bueno, en este caso no lo sabemos quién ha cazado a este turón, pero bueno, imaginamos que la mano de alguno de nuestros amigos, o bien Félix o bien Suso, está por ahí. Así que nada más, esto es lo que quería contaros. Muchas gracias.